Vamos a hablar hoy en el tiempo de Territorio Negro de un hombre muy poderoso en las Rías Gallegas. Fue el que más, fue el rostro del narcotráfico, el primero que dio el paso del contrabando del tabaco al tráfico de la cocaína. Fue también el pionero de la beneficiosa alianza entre los narcos colombianos y los narcos gallegos. Es José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, que ha pasado un tercio de su vida entre rejas, se dice pronto, pero hasta eso pasa. Está, de hecho, a punto de recuperar su libertad, aunque parece ser que no va a poder volver a su tierra, o sea, a Galicia no puede volver. Hablar de la biografía de este hombre, de Sito Miñanco, es como hablar de un trozo de la historia del narcotráfico en nuestro país, y de eso es de lo que hablamos hoy con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por esa decisión judicial bastante curiosa, esa que va a permitir a Sito Miñanco salir de prisión, pero ya hemos dicho con alguna limitación, a Galicia no puede ir. Sí, Prado Bugallo tiene hoy 59 años y lleva en la cárcel desde el año seguido, desde el año 2001, cuando fue detenido por última vez. Fue condenado a 16 años y 10 meses de prisión y ha pasado allí más de 14 años, así que la justicia no ha sido precisamente benevolente con él, en este caso. Desde el año 2001 tiene algunos permisos, está saliendo por espacios cortos de tiempo, y la decisión que ha tomado ahora el juez de vigilancia penitenciaria, con el apoyo del fiscal, y esto es importante decirlo, aunque sí, contra el criterio de la prisión de Villanubla, donde está interno, es dejarle salir de la cárcel de lunes a viernes para que pueda trabajar en una compañía de servicios de vigilancia de edificios, aparcamientos y consulados. Los fines de semana, eso sí, Sito tendrá que volver a la cárcel, al menos hasta que se le conceda el tercer grado, que no tardará mucho si todo va bien en este periodo. La decisión del juez de vigilancia llega acompañada de algunas condiciones. Sí, la primera que le imponen es que el trabajo que le permitiera salir de prisión esté fuera de Galicia. De hecho, aunque la empresa para la que él va a trabajar está domiciliada, tiene su sede central en Madrid, Sito Miñanco estará destinado en la delegación de Andalucía, es decir, más lejos de Galicia todavía. El pasado mes de noviembre, Miñanco escribió al juez una carta de su puño y letra en la que le decía que estaba arrepentido de los delitos que había cometido y pedía perdón a la sociedad. El juez ha tenido en cuenta ese supuesto arrepentimiento, aunque en el auto prohíbe a Miñanco, como decías antes, regresar a Galicia para evitar el daño que la presencia del narco pudiera provocar en los familiares de lo que el magistrado llama la generación perdida de la zona de Arús. Bueno, es que el juez se refiere a esas miles de familias arrasadas por la droga que vendía Sito Miñanco y sus compañeros, ¿no? Los que quisieron convertir Galicia poco menos que en una pequeña Sicilia. Aunque Sito no siempre, al principio, no fue una persona despreciada en su tierra. No, que va, todo lo contrario, ni mucho menos. De hecho, fue hasta una persona más que respetable. A mediados de los años 80, cuando se dedicaba nada más que al contrabando de tabaco, se hizo presidente del Juventud de Cambados, el equipo de fútbol de su pueblo, donde había jugado como juvenil en sus años mozos y al que convirtió como directivo en el equipo más poderoso de la Segunda B gallega y el único de su nivel que se permitía hacer una gira de partidos amistosos por Sudamérica cuando acababa la temporada. Con esa llave de entrada a algunos círculos que es el fútbol, también a la fama, Sito Miñanco y toda la junta directiva del Juventud Cambados fueron incluso recibidos por el alcalde de Cambados, de su pueblo. Y el primer edil publicó incluso un bando municipal en el que ensalzaba la labor de, y voy a leer textualmente, esta gente sacrificada y entusiasta que con su solo esfuerzo y dedicación consigue éxitos. Bueno, y en esa época, ¿a qué se dedicaba Sito Miñanco? Porque ya tenía mucha pasta, es evidente. ¿En qué centraba su esfuerzo y su dedicación, como decía el alcalde? Bueno, Sito fue un tipo muy audaz desde muy joven, cuando con la lancha familiar se dedicaba al marisqueo furtivo en la ría de Arousa. Se ganó fama de buen piloto y pronto tuvo su propia pequeña organización de contrabandistas de tabaco, que fue creciendo mucho gracias a la fidelidad que tenía con los suyos. Llegó a tener 100 empleados, de los que se ocupaba como un viejo capo, pese a que entonces apenas había cumplido los 30 años. Por ejemplo, pongo un par de ejemplos. Cuando sus hombres resultaban heridos, eran atendidos por los mejores médicos de Galicia, él se encargaba personalmente de que los atendiesen, y si morían, como ocurrió con 2 de sus pilotos que fallecieron al chocar la planeadora en la que huían con una batea de mejillones, Sito pagaba todos los gastos funerarios y las familias recibían de la organización de Sito una indemnización millonaria. En aquellos años el contrabando de tabaco era en la zona algo de lo más habitual y además estaba como muy asumido, yo lo recuerdo perfectamente. Sí, eran personas integradas completamente. Sí. Sito Miñanco paseaba por los pueblos de la ría a bordo de su Ferrari Testarossa con total tranquilidad. Entonces estaba casado, tenía 2 hijas, luego se separó y empezó una relación sentimental con una mujer panameña, con Odalis Rivera, que era hija de un dirigente militar del régimen de aquel general Manuel Noriega, ¿no? Sí. También vinculado con narcotráfico luego. En aquellos años, algunos jueces, guardias civiles y policías empezaban a avisar, sin demasiado eco,
de que las redes de contrabando de tabaco estaban sirviendo ya para meter en Galicia otras sustancias como el hachís o la cocaína, ¿no? A finales de los años 80, la organización de Sito seguía siendo la número 1 del contrabando de tabaco para Galicia, pero había síntomas de que Miñanco había dado el paso, como dicen los gallegos, del fumé a la fariña. Del fumé a la fariña, o sea, del do fume, ¿eh? Do fume, eso. No fume, Do fume, sí, cierto. O sea, del humo a la harina y del tabaco a la cocaína, ¿no? ¿Qué síntomas daba Miñanco de que eso ya estaba ocurriendo? En aquella época las grandes operaciones de contrabando de tabaco todavía tenían la firma, el sello de Sito. Por ejemplo, en el verano del año 90, Aduanas interceptó un remolcador con 3 planeadoras a bordo, es decir, había un remolcador y dentro del remolcador 3 lanchas planeadoras con motores potentísimos que iban a meter en Galicia 3 millones de cajetillas de rubio norteamericano en una sola operación. Pero meses antes, en abril, la Guardia Civil encontró en un coche, en un camión y en poder de 2 componentes de la organización de Sito 3 alijos de cocaína que sumaban 500 kilos, que era una cantidad estratosférica para la época. De hecho, fue el récord de incautación de cocaína de Galicia en aquel momento. 500 kilos. Bueno, y ya poco después, y esto seguro que ya los oyentes lo recuerdan bien, los que tengan cierta edad al menos, es cuando el juez Garzón y la policía lanzaron en Galicia aquella gran operación que se llamó Operación Nécora, una gran redada contra todo el narcotráfico en las Rías Gallegas. La primera, ¿no? La primera Sí. operación seria, de verdad. Fue el verano del año 90. Cayeron nombres tan conocidos como Laureano Ubiña, Manuel Charlín y algunos también de los lugartenientes de Sito, ¿no? Como Daniel Baulo. Pero Sito se libró aquella vez. Entonces era el número 1 y el primero que había tejido fuertes lazos comerciales con el entonces ultrapoderoso cártel de Medellín colombiano de Pablo Escobar. La Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional puso a Sito desde entonces como objetivo número 1 y al final consiguió echarle el guante apenas 6 meses después. O sea, con todos los narcos históricos encerrados después de la Operación Nécora, Sito aún consiguió seguir reinando medio año más. No está mal, ¿eh? Y finalmente, ¿cómo pudieron echarle el guante? Bueno, Sito tiene varias debilidades. Una de ellas son las mujeres y otra, el empeño que tiene siempre por estar al pie del cañón, por controlar al detalle cada una de las operaciones de tráfico de drogas de su organización. La red de Sito transportó a Madrid una cantidad relativamente modesta para lo que era Sito, 125 kilos de coca, que almacenaron en una nave de Ajalbir, cerca de Madrid. El Sito fue detenido en un chalet de Pozuelo de Alarcón mientras pasaba una buena noche con 3 mujeres y con las llaves de la nave Caleta encima, es decir, tenía encima las llaves de la nave donde estaba almacenada esa cocaína, ¿no? Ya en esa operación Sito demostró ser un verdadero pionero, porque entre los detenidos había un empleado de Telefónica que le avisaba cuando los teléfonos de la organización eran pinchados por la policía. ¡Qué barbaridad! Hablamos de 1991, ¿eh? Hace de eso 24 años. ¿Y qué condena recayó, pillado con, en fin, esa cantidad de cocaína? ¿Qué condena le cayó? No, la condena fue dura, fue una talegada, como dicen en el argot, ¿no? Ya. 20 años de prisión. Lo que ocurre es que fue juzgado, como tantísima otra gente en democracia, con el Código Penal antiguo, el de Franco, el del año 73, que contemplaba la redención de penas, es decir, cada día que pasabas en prisión te perdonaban otro, Ya. más otro si te apuntabas a un trabajo. Total, que al final Sito, en el año 99, 8 años solo después, en lugar de 20, ya estaba fuera de la cárcel, en libertad condicional, y eso a pesar de que en el año 97 fue sorprendido y acusado de dirigir desde la cárcel una operación de tráfico de hachís. Le intervinieron entonces en prisión un par de teléfonos móviles. Y claro, imagino que Sito Miñanco no se puso a trabajar de forma honrada cuando salió. Pues no, precisamente. Ya. Lo que hizo fue preparar su siguiente operación y de manera muy minuciosa. Utilizaba un teléfono distinto para hablar con cada uno de los miembros de su red. Había logrado balizar, poner un dispositivo de vigilancia al Petrel, que es el barco de vigilancia aduanera desde el que normalmente se abordaban los barcos cargados de droga en el Atlántico. Y además, la operación que estaba preparando se fraguó muy, muy lejos de España, en La Habana concretamente, en Cuba. La organización colombiana, en la que ya participaban paramilitares, los grandes cárteles, los de Medellín, los de Cali, estaban ya de capa caída, querían meter en España 5 toneladas de cocaína y los proveedores se reunieron en Cuba, en La Habana, con un libanés, un capitán de barco, que iba a ser el encargado de conseguir un mercante y una carga legal para dar cobertura al transporte de esa cocaína hasta España. A ver, que me he perdido. O sea, hay una organización colombiana que quiere meter en España 5 toneladas de cocaína, que se dice pronto. Se reúne esa organización criminal en La Habana, se reúne con un libanés para que busque un barco, pero no aparece, no sé dónde está aquí Sito Miñanco. Bueno, porque era el número 1, cualquiera que quisiera meter droga en España en aquellos años recurría a Sito Tenía que ir a porque él. sabía que era el mejor, sabía que era el que más crédito tenía entre los mayoristas de la cocaína, ¿no? La policía española tuvo muy pronto noticias de ese negocio que se estaba montando, porque el libanés que se encargaba de buscar el barco para transportar la mercancía era en realidad un policía. Era un agente encubierto de la DEA, la Agencia Antidroga Norteamericana. Los federales avisaron a sus colegas españoles de la Brigada de Estupefacientes, se pusieron a trabajar con el convencimiento de que detrás de una operación tan ambiciosa solo podía estar la sombra de Sito Miñanco, aunque a él no le veían ni le escuchaban por ninguna parte. Ya. Era un fantasma.
si era un fantasma, la policía no le podía encontrar. No, fue muy curioso porque la policía controló esos 5.000 kilos desde que salieron de puerto prácticamente a bordo de un viejo carguero del Agios Constantino, un carguero de bandera camboyana que tenía como carga declarada chatarra con destino a España. España compra mucha chatarra a las acerías para fabricar acero precisamente. En ese carguero iban hombres contratados por el agente de la DEA encubierto que iban informando de cada movimiento del barco y de cada incidencia. En Madrid la policía detectó la presencia de Quique García Arango, un colombiano que desde hacía un tiempo era la mano derecha de Sito Miñanco, pero este no aparecía hasta bien avanzada la travesía del barco. La policía sabía que si estaba Quique, estaba Sito Miñanco, porque eran uña y carne, ¿no? Y por fin, cuando ya la travesía estaba muy avanzada, la policía le vio reunirse en un hotel con Quique García Arango, precisamente. Le siguieron y comprobaron que se había instalado en un chalet de Villaviciosa de Odón, en la urbanización El Bosque. Todo estaba siendo controlado por la policía, cada movimiento del barco y en tierra también. Claro, con un tipo dentro de la DEA. Y Miñanco nunca sospechó nada, no era tan listo, ¿eh? Nada, absolutamente. El carguero de bandera camboyana que traía la cocaína se le acercó, cerca de la Guyana francesa, un pesquero de bandera de Togo que se llamaba Titiana. Cuando iba a empezar la descarga, el traslado de fardos de la droga de un barco a otro, una veintena de geos, que fueron lanzados desde un barco de la DEA, inmovilizaron a las dos tripulaciones e intervinieron 5.000 kilos de cocaína. Casi al mismo tiempo que los geos saltaban el barco, otro grupo de geos entraba en el chalet de Madrid, donde estaba Sito Miñanco, y le pillaban con las manos en la masa. Además de los 5, o sea, con las manos en la masa, ¿también tenía droga encima él? No, algo muchísimo mejor para la policía, porque tenía un equipo de comunicación vía satélite y 3 teléfonos, todos ellos conectados con los barcos que habían sido abordados en el Atlántico. Pero es que además, Sito tenía encima de la mesa una carta de navegación con la ruta prevista por el buque nodriza y el pesquero que iba a recoger la carga y meterla en España. Sito no podía entender cómo la habían cazado. Se había mudado recientemente desde un chalet de Moraleja a su nuevo escondite y sabía que el Petrel, el buque de vigilancia aduanera, estaba amarrado a un puerto porque lo tenía balizado. Lo tenía balizado, claro. Se quedaría estupefacto. Sí, tanto que Sito le dijo entonces al comisario de policía Eloy Quirós, que fue uno de los que le detuvieron, mientras le estaban poniendo a las esposas, le dijo: Eloy, de esta te hacen comisario. ¿Y sí? El policía y el traficante se conocían desde hacía años, desde la primera detención de Miñanco, ¿no? Habían crecido los dos profesionalmente como en alguna peli, persiguiéndose y escapando, ¿no? Pues es una peli, realmente. Pero Sito no sabía que en aquella fecha, lo que estamos hablando ocurrió en agosto de 2001, Eloy Quirós ya era comisario responsable precisamente de la operación Grumete, que fue como se llamó la detención de Sito Miñanco. Así que el policía Quirós le contestó: Sito, yo ya soy comisario. Y Miñanco, que no se suele quedar callado, le respondió otra vez: bueno, pues te van a llenar el cuerpo de medallas. Yeah. Pues desde entonces, que es el 2001, Sito Miñanco ha estado en prisión. Supongo que ya no le quedarán muchas ganas de volver a las andadas. Y lo digo muy poco convencida, pero en fin. Bueno, tiene 60 años, imaginamos que ya no, aparte que Galicia no es ni mucho menos lo que era ya, ¿no? Como le dijo el comisario Quirós a Sito hace 14 años, Sito, no supiste retirarte a tiempo, ¿eh? Suponemos que ahora pues ya no tiene muchas ganas de emociones tan fuertes como aquellas. En aquel negocio... Pero yo tampoco le veo vigilando edificios, ¿eh? Como... No, tampoco, no le veo de guardia jurado. Habéis dicho que va a ser guardia jurado, en fin, me lleva la mano a la cartera. En aquel negocio que frustró la operación Grumete, que yo creo que sin duda es de las operaciones más importantes que ha habido nunca contra el tráfico de drogas, Miñanco iba a ganar mucho dinero. Cada uno de los 5.000 kilos de coca que llevaba el barco le costó en la selva colombiana a Sito 1.200 euros. Y cada uno de esos kilos se iba a vender en España por 18.000 euros. Es decir, iba a sacar 16.800 euros por kilo, ¿eh? Eran 5.000 kilos. A mí me cuesta mucho hacer el cálculo porque soy de letras y me imagino que Sito debe llevar 14 años haciendo ese cálculo también. Ya. ¿Y lo tiene guardado ese dinero? Nunca se le ha podido encontrar la fortuna a Sito Miñanco, ¿eh? A Sito es verdad que la policía no ha podido, ni los jueces han podido dar con la fortuna. A que no le vemos patrullando de guardia jurado. Pues, exacto, patrullando en una empresa de guardia jurado. Anda que ya lo contaremos aquí. Dios mediante, que dicen. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.